Bien, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Bien, fuerte y claro. Bien, eh, vamos a darle continuidad a nuestro proyecto en donde nos habíamos quedado. Yo voy a proceder a compartir mi pantalla para que ustedes puedan darle seguimiento a lo que yo vaya codificando, lo que yo vaya tipeando y vaya explicando, ¿verdad? Esta sesión es para dar culminación a lo que sería la base de nuestro proyecto, sobre la cual de ahora en más vamos a estar trabajando. Nosotros la siguiente sesión ya vamos a hacer ejercicios prácticos sobre hilos, programación en hilos, siempre utilizando nuestro lenguaje Java como base. Entonces ya tenemos que tener ya cerrado este proyecto de ejemplo que veníamos utilizando como base del proyecto, valga la redundancia. Voy a compartir mi pantalla. Esta herramienta no tiene incorporada la configuración en la versión free, en la versión community. Yo estoy grabando por mi cuenta la clase para poder subir después al canal, y evidentemente yo voy a compartir ese link. Entonces desde el canal ustedes van a poder descargar o van a poder visualizar las veces que sea necesario. Por ese lado no se preocupen, todo va a quedar grabado para que ustedes puedan dar su retroalimentación y evidentemente las consultas posteriores si es que existen. ¿Se ve en mi pantalla? Bueno, excelente. Este es el proyecto que nosotros teníamos como proyecto base, en el cual nosotros acá tenemos el paquete de patrones y este era nuestro ejemplo de antipatrones. Nosotros en este paquete de patrones habíamos distribuido todos los códigos en las capas correspondientes o en los paquetes correspondientes a los patrones de diseño, ¿verdad? Los patrones del DTO, del DAO y la implementación del DAO. Y nosotros nos habíamos quedado en este punto en donde lo que nosotros habíamos hecho como última modificación era la de en la interfaz. En esta interfaz nosotros le habíamos agregado aquí el objeto DTO para poder transportar los datos de una capa a la otra. Una vez que nosotros hicimos esa modificación, la siguiente modificación era aquí. Teníamos que implementar los objetos que agregamos en la interfaz. Yo no toqué más este proyecto justamente para que podamos tocarlo juntos, y evidentemente si existen entonces errores vamos a corregirlos aquí. Si existen dudas vamos a tratar de que se aclaren todas las dudas. Si existen correcciones vamos a hacer las correcciones. Todo como para que quede constancia y que todos vayamos al mismo nivel. Bien, vamos a empezar. Si alguien tiene alguna duda hasta este punto, por el hecho de que yo esté explicando o esté hablando, no quiere decir que no puedan ustedes pedir la palabra. Pueden interrumpir sin ningún tipo de inconveniente de la clase. Eso no hay problema en ese sentido. Veo que no hay ningún chat. Si quieren ahora preguntar algo o hacer algún comentario antes de que empiece.
Bien, vamos a dar inicio entonces a lo que es código. Esta es la herramienta que yo estoy utilizando para grabar la sesión, ¿sí? Así es que no se preocupen, vamos a compartir esto después con ustedes. Y repito, esto voy a volver a subir al canal que habíamos creado, y desde ahí van a poder descargarlo o van a poder visualizar las veces que sea necesario. Bien, el objetivo de esto era que nosotros en esta clase denominada perfil usuario DAO Implement podamos nosotros encapsular todos los códigos que tengan que ver con aquellas operaciones que se puedan realizar contra una fuente de datos. Reiterando un poco el concepto de fuente de datos, hacemos mención a que fuente de datos sería el lugar en donde nosotros vamos a tener alojados nuestros datos. Ese lugar, en este caso, es un motor de base de datos, ¿sí? Pero no siempre podría ser un motor de base de datos. Una fuente de datos podría ser un archivo Excel, podría ser un archivo TXT, podría ser un archivo CSV, podría ser otro programa, un web service. Existen diferentes lugares de donde nosotros podemos obtener datos. Y entonces, en esta capa, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a tener todos los códigos para poder gestionar los datos. Cuando hablamos de gestionar los datos, voy a achicar un poquitito los métodos. Fíjense que en este caso, como nuestros ejemplos van a estar orientados a un motor de base de datos, entonces los métodos serían la de agregar, la de modificar, la de eliminar, que serían agregar registros en una tabla de una base de datos, modificar dichos registros o bien eliminar registros. Recuperar único sería para el caso en donde de alguna u otra manera yo necesite recuperar el registro para poder mostrarle a un usuario o para poder utilizar para algún otro proceso. Por ejemplo, un escenario sería: yo necesito recuperar los datos de una persona, entonces ingresando un código de esa persona, que probablemente va a ser su número de cédula, entonces en este método tendría que estar la codificación que se encargaría de verificar en la base de datos si existe un registro con este código, y si ese registro existe, recuperaría un registro. Por eso es que el nombre sería recuperar único. Y en contrapartida, este recuperar registros, que está en plural, hace referencia a recuperar un conjunto de registros. Por ejemplo, yo necesito un listado, yo necesito ver todas las personas que están dentro de una tabla de una base de datos. Necesito traer todos los productos que están dentro de una tabla de productos. Necesito traer todos los registros de una tabla. Entonces, este sería el sitio o el método en el cual nosotros vamos a estar codificando para poder recuperar esos datos. Por eso es que este método justamente está devolviendo una lista de tipo perfil usuario. Si hubiese sido, por ejemplo, el ejemplo de la persona, esto hubiese sido una lista de tipo persona de TO. Si hubiese sido el ejemplo de los productos, esto hubiese sido una lista de tipo producto de TO, ¿sí? Lo mismo pasa acá con esto. Como esto es recuperar único, esto devuelve un solo objeto, que en este caso es el DTO que usamos como transporte de datos, ¿sí? Estos métodos que estamos teniendo aquí, el agregar, el modificar y el eliminar, devuelven un estado, o true o false. ¿Por qué devuelven un estado? Porque son operaciones que van a realizar alguna modificación dentro de una tabla de una base de datos. Entonces, al realizar una modificación, es ahí en donde nosotros tenemos que tener la certeza de que dicha modificación fue exitosa o bien si fue errónea. Entonces, si la operación fue exitosa, evidentemente este método devolvería true.
¿sí? Siempre asocio cuando existe un método o una variable que sea booleana, siempre asociamos que cuando te devuelve true es porque la operación fue exitosa, y cuando te devuelve false es porque hubo un error dentro de ese proceso. Entonces, en estos tres métodos devolvemos estos estados para poder determinar cuando el usuario quiere insertar un registro. Si el método agregar le retorna true, entonces sabemos que por detrás la operación fue exitosa. Sin embargo, si el método le devuelve false, evidentemente ahí estamos teniendo un error durante la inserción de ese registro. Lo mismo para la modificación y lo mismo para la eliminación. Bien. Y este método getMSJ, el get de mensaje, es justamente porque acá nosotros vamos a encapsular los posibles mensajes de errores y vamos a retornar con este método. Por eso es que retorna un string, porque lo que vamos a estar haciendo es trabajar con cadenas, ¿sí? Vamos a armar acá mensajes al usuario, pero en forma de texto, cadena de texto. Entonces esos métodos son esos datos o esos mensajes son los que va a retornar este método. Pero repito, señores, aquí no quiere decir que esto sea palabra santa, ¿sí? Esto es un ejemplo muy utilizado cuando nosotros vamos a introducirnos en lo que es programa, porque son operaciones que vienen directamente relacionados con aquellas operaciones que comúnmente se puede realizar a través de un sistema, ¿sí? Comúnmente, ¿qué se realiza? Se inserta datos, se recupera datos, se actualiza, se elimina datos, ¿sí? Necesitamos ver un listado, necesitamos ver informes. Entonces, por esa situación usamos esto como ejemplo. Pero es muy importante recalcar que no quiere decir que porque estos métodos nada más están aquí, quiere decir que solamente esos métodos se pueden llegar a utilizar o se deben de respetar al 100%. No, ustedes según su necesidad trabajan con estos métodos. Pueden, inclusive, esto puede quedar así totalmente vacío y no va a afectar. O sea, en esta operación, en esta clase, tal vez yo necesite solamente codificar el método recuperar registros, y los demás métodos yo no necesito codificar porque todavía no los voy a estar utilizando, entonces los puedo dejar así. Mientras que yo no le invoque a estos métodos, evidentemente no va a haber ningún problema. El día en que yo le tenga que invocar a este método, sí ya tengo que codificar, porque o si no esto me va a dar una excepción. Justamente esto me va a lanzar una excepción. Si es que esto se queda, si esta línea se queda aquí, me va a lanzar una excepción. Entonces, cuando yo voy a utilizar este método, ahí tengo que codificar, ¿sí? Eso es un punto importante, porque en algún momento algún alumno me había preguntado qué pasaría si es que yo dejase algún método sin codificar, y la respuesta es la que yo les estoy diciendo a ustedes. No existe ningún reglamento que les obligue a ustedes a codificar el 100% de los métodos, sí a implementar. Si nosotros no implementamos todos los métodos, por si acaso se borró, acuérdense que nos va a empezar a dar error. ¿Por qué? Porque me va a exigir que se implemente todos los métodos. Esa implementación vino aquí abajo, ¿sí? Porque todos estos métodos están declarados dentro de su interfaz, aquí, dentro de esta interfaz. Entonces la interfaz es como una plantilla de trabajo que se debe de respetar. Entonces, si aquí hago una modificación, evidentemente esto va a repercutir en la otra clase. Bien. Habiendo dicho eso, vamos a darle inicio a lo que es la codificación, ¿sí? Primeramente, siempre ustedes, como buenas prácticas de desarrollo, tienen que encapsular todas las variables siempre que ustedes van a empezar a codificar.
cómo encapsulamos las variables, siempre declarándolas en forma de privada, ¿sí? Entonces, la primera variable que yo voy a necesitar es una variable para poder acceder a la clase de conexión que yo ya había codificado. Acá está. A esta clase yo necesito llegar a la clase de conexión, entonces sería la misma. La primera vez si les aparece el nombre del paquete, esto no es que se está duplicando, sino que fíjense que mi paquete se llama conexión BD y mi clase también se llama conexión BD. Entonces eso es lo que me está indicando este punto. Este es el paquete y este es tu clase. Entonces, como de repente queda un poco cargado ya tener conexión, punto conexión, entonces ustedes pueden borrar el nombre del paquete y pedir que les importe nada más. Entonces, al hacer el import, aquí arriba ya está el import y todas las clases que ustedes estén utilizando en su paquete de conexión BD ya la van a poder visualizar en este momento sin la necesidad de volver a hacer el import. Una sola vez se hace el import. Bien, entonces ¿alguien habló? ¿O alguien dijo algo? ¿Quería preguntar algo? Creo que se fue nomás. Bien, continúo. ¿Ustedes me siguen? ¿Me escuchan? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos que empezar a declarar acá la variable. Entonces, la variable, yo por nomenclatura nada más siempre lo pongo todo en minúscula y normalmente le pongo el mismo nombre de la clase. Y cuando la clase es muy extensa en cuanto a la denominación de la clase, ya utilizo alguna abreviatura, ¿verdad? Pero mientras más referencia tengan ustedes en el momento de crear una variable, mejor. ¿A qué me refiero con más referencias? Que ustedes puedan identificar cuál es el uso que le van a dar a esa variable, ¿sí? Para que cuando su cantidad de código o el volumen de código empiece a crecer, ustedes puedan ubicarlos en forma rápida y sea entendible esa codificación. Entonces, aquí lo primero va a ser mi conexión. Lo siguiente que voy a declarar va a ser unas variables de tipo string. Este va a ser para los query SQL, entonces voy a poner aquí SQL, coma, y para el mensaje una variable también para mensaje. Después voy a necesitar también trabajar con dos clases, ya que maneja en este caso Java, ya es propio del lenguaje Java en conjunto del JDBC, que es el prepare statement. Tienen que fijarse siempre en el nombre del paquete. Fíjense que dice java.sql, es una clase de Java preparada para realizar operaciones SQL. ¿Por qué? Porque nosotros todas estas operaciones que vamos a estar realizando son operaciones contra el motor de base de datos. Entonces, trabajando contra un motor de base de datos, estamos, en otras palabras, trabajando con operaciones de tipo SQL. Entonces, cada lenguaje de programación tiene alguna clase preparada para dicha función, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que saber es conocer qué clase es la que está trabajando para estas operaciones. Entonces, en Java existe esta clase, que es prepare statement. Entonces, como este sí es un poco larguito la denominación, entonces vamos a ponerle PS nada más. Y seguido también vamos a utilizar otra clase, que es esta que dice result set. También fíjense
que es de tipo java.sql. Y ahora les voy a explicar cuáles son las operaciones que vamos a estar realizando utilizando el prepare statement y el result set. Repito, cuando trabajamos con el prepare statement es porque de alguna u otra manera vamos a necesitar hacer las operaciones de la inserción de datos, la modificación de datos, la eliminación de datos, y el result set vamos a estar utilizando cuando yo necesite obtener los datos, ¿sí? Fíjense, el prepare statement dijimos para agregar, modificar y eliminar, y el result set para recuperar único y recuperar registros, debido a que ambos son consultas, solamente que esta consulta va a tener una condición y esta consulta va a estar libre de condición. Entonces va a recuperar grupos de registros o va a recuperar la totalidad de registros según mi necesidad. Bien, entonces por el momento creo que hemos declarado todas las variables necesarias. Si ya tenemos la conexión o mejor dicho la variable para poder gestionar la conexión, ya tenemos el stream para el SQL y para el mensaje y los caminos correspondientes para poder llegar a realizar el insert, el update, el delete y los select correspondientes, que son el prepare statement y el result set. Bien, ahora vamos a crear un método constructor de esta clase. Ya directamente yo como que quiero agilizar un poco esto para que nuestro video no se extienda demasiado, ya voy utilizando mi control espacio para que me ayude a codificarlo en forma un poco rápida, ¿verdad? Entonces aquí creo el método constructor y dentro del método constructor, ya gestiono la conexión. Conexión es igual a una nueva instancia de la clase conexión. Recuerden que cuando nosotros hacemos esta instancia de la clase conexión, en forma automática se verifica si la conexión es nula, y si la conexión es nula ya se establece la conexión, y se establece la conexión al motor que ustedes previamente seleccionaron, ¿sí? Entonces directamente al hacer esta instancia, ya en otras palabras esto ya debería de estar conectado al motor de base de datos. Bien, y lo siguiente ya sería empezar a hacer la codificación correspondiente. Vamos a empezar a codificar el método agregar. Aquí hay vamos a decirle como algunos pasos que nosotros debemos de conocer y que debemos de respetar el reglamento que tiene esos pasos, y si conocemos y respetamos dichos reglamentos, normalmente vamos a estar evitando el 90% de los problemas. Vamos a comentar aquí. Paso 1. Lo primero que normalmente yo recomiendo, voy a ponerle nomás un return aquí, return false, para que me deje de dar el error nada más aquí. Como que es un método booleano, sí o sí tiene que tener un return. Entonces, volviendo a lo de los pasos, yo necesito preparar primeramente el query SQL, este SQL que yo tengo aquí. Entonces sería de esta manera. Antes de hacer eso tenemos que iniciar la transacción. ¿Cómo iniciamos la transacción? Conexión punto transacción, y aquí en transacción tenemos que ponerle qué acción sería. Era iniciar, confirmar y cancelar. Yo lo primero que hago es iniciar la transacción. Probablemente me esté pidiendo el import, ¿sí? Las transacciones SQL, recuerden que son aquellas operaciones que modifican datos dentro de una tabla, y como nosotros vamos a estar realizando una agregación de datos,
lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar agregando, valga la redundancia, datos. Entonces altera el contenido de una tabla. Entonces a nivel de sistema siempre se recomienda que ustedes controlen las transacciones. Entonces en el paso 1 sería, vamos a ponerle entonces iniciar transacción SQL y preparar el query SQL. ¿Cómo preparamos el query SQL? SQL es igual, pongo comilla doble. La comilla doble en Java simboliza de que lo que vamos a poner aquí es una cadena de texto. Entonces tenemos que tener abierto nuestro administrador del motor de base de datos con el cual estén trabajando, que en este caso yo estoy usando un Postgres. Accedo a mi motor, yo había creado una base de datos ALC y dentro de la misma tenemos una sola tabla que es la que usamos como ejemplo, perfiles usuarios. Para hacerlo de forma rápida, directamente yo puedo seleccionar la tabla, clic derecho, script y voy a la opción que dice insert. Repito, seleccionar la tabla, clic derecho, script, luego voy a insert. Sería lo que yo estoy diciendo es aquí, en otras palabras, estoy utilizando el administrador del motor de base de datos para que me prepare el script de la operación insert. Entonces al darle un clic yo tendría así, de forma rápida. Esto también ustedes lo pueden hacer todo por queries, en forma manual, mejor dicho, solo que esto agiliza nada más, ¿sí? Como este motor, como esta tabla tiene ya un autonumérico, nosotros cuando habíamos creado habíamos puesto tipo serial esta columna, y este tipo serial lo que generó en Postgres es una función nextval que lo que va a hacer es va a estar incrementando en 1 cada vez que se realice una inserción. Entonces eso siempre va a ser una responsabilidad del motor de base de datos, y entonces esto es innecesario. ¿Qué es innecesario? Que esté aquí en forma constante los valores que yo le voy a estar enviando, porque este script lo que está simbolizando es a esta tabla yo le voy a estar enviando un dato o un parámetro a esta columna, y este parámetro corresponde a esta columna. Entonces, ¿por qué le quité el ID? Porque nosotros a nivel de sistema no le vamos a estar enviando ese valor. Ese valor lo va a generar el motor de base de datos. Entonces, esto sería la preparación del query. Preparar el query. Si ustedes quieren, inclusive pueden probar este query. ¿Cómo pueden probar? Ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar estos valores aquí con comillas simples, ambos comillas simples porque ambos son cadenas, y una vez voy a verificar primero estos son los 3 datos que habíamos ingresado en algún momento como ejemplo, y fíjense que después de ejecutar la operación fue exitosa, una fila fue afectada, actualizo esto y tengo el cuarto registro y el valor fue autogenerado. Es por ese motivo que yo le quité del query esos valores. Bien, habiendo comprobado de que mi query ya funciona, entonces lo voy a copiar y lo voy a trasladar hasta mi programa nuevamente aquí.
Y evidentemente esto que estaba como valores constantes nuevamente tiene que quedar como signo de interrogación. El signo de interrogación representa que se le tiene que enviar un parámetro a esta columna, otro parámetro a esta otra columna. ¿Sí? Voy a agrandar un poquitito mi pantalla ahí para que vean. Bien, ahí está. Bien, aquí está prácticamente ya el primer paso, y este primer paso tiene una regla. Vamos a ponerle acá regla de oración, un poco de exageración también de paso. ¿Cuál sería la única regla que ustedes tienen que respetar? Tienen que ustedes tener mucho cuidado a la hora de la sintaxis de su insert. Y aparte de la sintaxis, sería cuidar la cantidad de columnas que ustedes están poniendo. Lo que ustedes ponen dentro del primer paréntesis representa las columnas con las que ustedes van a trabajar en esta tabla. En este caso, esta tabla de perfiles usuarios tienen más de estas columnas. En este caso tenía la columna ID también, pero nosotros estamos poniendo solamente dos columnas, por lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, si ustedes aquí ponen dos columnas, tienen que haber solamente dos parámetros indicados en el siguiente paréntesis. En otras palabras, misma cantidad de columnas, misma cantidad de parámetros. Si de alguna u otra manera yo llego a hacer esto, llego a borrar y se queda de esta manera, va a haber un error en el momento de la ejecución del programa. ¿Por qué va a haber un error? Porque el programa va a decir, les va a decir a ustedes, vos indicaste que existen dos columnas, pero en contrapartida me estás pasando solamente un dato. Entonces ahí hay un error. Entonces la regla de oro es, aparte de cuidar la sintaxis, es también misma cantidad de columnas versus misma cantidad de parámetros indicados, que sería coma y el signo de interrogación. Esos son los dos puntos, las dos reglas que tienen que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con el paso número 1. Iniciar la transacción, que prácticamente no va a ser ningún problema, y seguidamente armar el query SQL y verificar que la sintaxis esté bien. ¿Cómo pueden hacer esa verificación? Pueden hacerlo como yo lo hice, crear el query con el motor de base de datos y primero ejecutar en el motor de base de datos para ver si el query no arroja ya algún error de sintaxis. ¿Qué error de sintaxis? No sé, por algún motivo yo puse usuarios y entonces evidentemente ahí ya me va a decir ya que no existe la relación usuarios. Entonces ustedes en este momento ya detectan de que algo está mal, ¿sí? Y en este caso el ejemplo es el error de sintaxis, ¿verdad? Y el otro caso a cuidar es justamente la cantidad de columnas. Si yo aquí pongo de esta manera, lo que le estaba diciendo, el insert tiene más expresiones que columna de destino. Expresiones sería esto: le estás pasando o le estamos pasando dos valores a una sola columna. Entonces eso es un error. Entonces
Por eso aquí la regla es cuidar la sintaxis y misma cantidad de columnas versus misma cantidad de parámetros indicados. Misma cantidad de columnas, misma cantidad de parámetros. Bien. Paso número 2. El paso número 2 es que nosotros necesitamos ya introducirle a nuestro prepare statement. ¿Cómo hacemos eso? Prepare statement, la variable ps es igual. Tenemos que llegar a la conexión. Para poder llegar a la clase conexión, nosotros ya sabemos que acabamos nosotros de instanciar dicha clase y habíamos dejado eso dentro de la variable conexión. Entonces esto va a quedar de esta manera: conexión punto, y nosotros necesitamos llegar a este método que dice obtener conexión. Este método obtener conexión, si se fijan, lo que va a estar realizando va a estar recuperando una clase de tipo connection. Si yo quiero llegar otra vez a esta clase de tipo connection, esta variable conexión, aquí en el método establecer conexión es donde realmente se realizaba la conexión, y toda esta operatividad lo que hace es gestionar la conexión, y toda esa gestión de conexión se está asignando a esta variable de tipo connection. En otras palabras, todo esto está gestionando la conexión, y si la conexión es exitosa, la referencia de la conexión ya la tiene esta variable de conexión, y si la variable es nula es porque no se pudo establecer la conexión. Por eso es que el método obtener conexión lo que hace es retornar justamente esa variable, o mejor dicho, la referencia que tiene esa variable en ese momento. ¿Y qué referencia es? Es la conexión a su motor de base de datos. Entonces necesitamos llegar a este punto, porque gracias a esto nosotros vamos a llegar a hacer esto: prepare statement. Vamos a usar un método que significa preparar la operación de tipo SQL. Sin esta línea no vamos a poder ejecutar finalmente esto, porque este query que nosotros estamos preparando es para poder en algún momento estos valores reemplazar por datos reales, y que una vez reemplazados esos datos reales nosotros podamos realizar el insert. O sea, nosotros podamos decirle desde el programa al motor de base de datos: insertar un dato, o modificar un dato, o eliminar ese dato. Entonces, por eso es que necesitamos realizar este prepare statement, que es el método mediante el cual nosotros vamos a estar preparando la operación. Y aquí me da un error. Ese error es porque ya me obliga a mí a trabajar con un bloque try catch. Encerrar sentencia con bloque try catch o encerrar en bloque, la única diferencia es que si yo le pongo encerrar sentencia, solamente me va a encerrar esta línea en donde posiblemente pueda haber una excepción. Y si yo le pongo encerrar bloque, lo que hace es acá arriba ya me pone el try, ¿sí? Y acá quedó el catch. Yo normalmente utilizo encerrar en bloque para que solamente tenga un solo try, porque si le digo encerrar sentencia voy a tener varios try. Puedo hacer un try por esta línea, más abajo voy a tener otra línea, más abajo puedo tener otra línea, y entonces por cada línea voy a tener un try. Voy a empezar van a haber muchos try dentro de su codificación, y eso ensucia un poco el código. Bueno, es un término nada más decir ensucia, en realidad lo que hace es carga mucho su codificación. Pero repito, esas son percepciones nada más. Tampoco va a estar mal si es que
lo dejamos de la otra manera. Son metodologías de programación. Bien, entonces aquí me da un error porque el return quedó. Si esto lo pongo aquí, fíjense que el error desaparece. Le explico por qué aparece eso. Voy a asumir de que algunos conocen el concepto del bloque try catch y algunos necesitan algún refuerzo, ¿sí? Entonces yo me pongo del lado de los que necesitan un poco el refuerzo y voy a explicar primeramente el bloque try catch, ¿sí? El bloque try catch es un bloque que el lenguaje Java utiliza para el manejo de las posibles excepciones que podrían darse en el transcurso de la ejecución de un programa. Entonces, si ocurriese algún error, se capturaría ese error en este bloque, en el catch. Entonces, habiendo dicho eso, quiere decir que todo lo que está dentro del bloque try son líneas de código que en algún momento podrían tener algún tipo de error. Entonces, si aquí hubiese algún error, ese error sería capturado por este bloque o por esta clase SQL exception, y esa clase SQL exception sería la que nos mostraría aquí qué tipo de error es. Esto no es una opción. Cuando el lenguaje de programación, y todos los lenguajes de programación tienen, sí o sí tiene un manejo de errores, porque el error es parte de nuestra vida cotidiana, y más en desarrollo de sistema, ¿verdad? En desarrollo de sistema, cualquier situación normalmente puede lanzar una excepción, puede tener una excepción. Lo importante es poder controlar esa excepción. Si nosotros podemos controlar esa excepción, no va a haber problema. Si nosotros no sabemos controlar dicha excepción, lo que normalmente ocurre es que el programa se puede llegar a colgar, se corta la ejecución de un programa, se cierra el programa, y eso sí sería una situación un poco drástica, ¿verdad? Nosotros en este punto es donde nosotros debemos de poder controlar si existe algún error, y si existe ese error, capturar ese error de tal manera a procesar después eso. Entonces, dicho eso, repito, cuando el lenguaje les diga a ustedes esto, voy a llegar otra vez a este punto, agregar o encerrar la sentencia con un bloque try catch o una sentencia o un bloque, punto número 1, ustedes deciden si van a agregarlo en una sentencia o si lo van a agregar en un bloque. Ustedes eso deciden, ¿sí? Pero lo que sí no pueden dejar es de usar el bloque try catch. Entonces ya conocen mi manía, entonces ya le agregué al bloque. Bien, eso es el paso número 2, ¿sí? Preparar el query, preparar el statement que es para la ejecución del query. El paso número 3, paso número 3 sería, esto simbolizaba los valores que se tienen que ir, valores que tienen que estar finalmente alojados en esta columna y valor que tiene que estar finalizado o alojado, mejor dicho, en esta otra columna. Entonces estos valores de algún lado yo tengo que obtenerlos, y de alguna u otra manera tengo que hacer esto que acabo de decir. De alguna u otra manera yo tengo que decir, un valor va a ir para esta columna y otro valor va a ir para esta otra columna. Eso es lo que se hace en el paso 3. En el paso 3 se hace el seteo de los parámetros. Entonces, ¿cómo seteamos los parámetros? PS, porque todo esto que nosotros estamos haciendo finalmente lo estamos asignando a la variable PS. Entonces la variable PS en este momento es la que va a estar controlando
todas las operaciones o todas las operaciones que se tienen que realizar de ahora en más. Entonces ps punto, y aquí el método set. Recuerden que set siempre es una asignación. Entonces, ¿qué yo le quiero asignar o qué quiero realizar? Lo que acabo de decir, yo necesito hacer el seteo de los parámetros. Entonces set, y aquí la regla de oro, no sé si están de oro ahora, pero igual la regla va a ser mismo tipo de dato que tipo de dato, ¿cómo podríamos ponerle? Mismo tipo de dato. Les voy a explicar por qué puse igualar al tipo de datos de la columna de la tabla. Estas son las columnas de la tabla en la que menciona este comentario. Cuando ustedes declararon su tabla y declararon las columnas de su tabla, ustedes tipificaron qué tipo de datos va a contener esa columna. En este caso, cuando declararon la columna descript, tipificaron y dijeron que la columna descript va a contener caracteres. Y lo mismo para comentario, entonces también contiene caracteres. Cuando yo le digo mismo tipo de dato, lo que yo estoy diciendo es que tengo que decirle set string aquí. El set string es el método por el cual se tiene que pasarle un valor de tipo string al índice que ustedes van a indicar. Fíjense que el método setString pide dos valores: el índice del parámetro y el valor. ¿Qué quiere decir índice del parámetro? Quiere decir que aquí existen dos columnas, pero ¿cuál es el mecanismo para indicar qué valor va a representar a qué columna? Es mediante el índice. Este sería índice 1 y este sería índice 2. Entonces aquí tendríamos que poner índice 1 y el valor evidentemente debería de ser del mismo tipo de dato. Nosotros aquí ya especificamos que va a ser string. ¿Por qué especificamos que va a ser string? Porque ya visualizamos que la columna de la base de datos es de tipo carácter o espera datos de tipo carácter. Si yo le hubiese enviado aquí un valor numérico, esto posiblemente me arrojaría un error también. Entonces ese es un punto muy importante aquí a respetar: el setString, el índice y luego por último el valor. Y el valor, ¿de dónde voy a obtener? El valor ya voy a obtener de la clase utilizada como transporte de datos. Fíjense que acá está el objeto de tipo DTO, que es el parámetro de tipo objeto, mejor dicho. Entonces esto va a ser así: DTO.get, y aquí yo utilizo el getDescript, y el getDescript evidentemente retorna un string, por eso no me va a dar un error. Si yo hubiese puesto aquí, por decirlo así, getID, ahí sí me iba a dar un error. ¿Por qué? Porque el método getID retorna un valor numérico y yo estoy utilizando aquí un setString. Entonces
yo no puedo decirle voy a enviarle un valor de tipo string, pero el método que estoy utilizando para recuperar ese valor me devuelve un valor numérico. Y el siguiente parámetro son dos parámetros, parámetro 1, parámetro 2. El parámetro 1 ya lo está. El parámetro 2, que es punto set string nuevamente. Hay, o existe mejor dicho, set in, por ejemplo cuando el valor es numérico, set date cuando tenemos que trabajar con fecha, set doble cuando tenemos que trabajar con valores decimales. También tenemos el float, tenemos long, tenemos valores binarios, valores de tipo array, valores de tipo block, valores de tipo input string, que son clases para trabajar con archivos. Existen muchos tipos de datos. No solamente están los set in o los set string. Eso nada más quería entre paréntesis comentarles. Entonces aquí set string tenemos que nuevamente indicarle el parámetro. Recuerden, este sería el índice 1 y este sería el índice 2. Si hubiera varias columnas, siempre iniciaría el orden. Orden 1, orden 2, orden 3 y así sucesivamente. Entonces aquí lo que tengo que hacer es ponerle un orden, el orden 2. Si yo aquí por algún error pongo 3, esto arrojaría un error. ¿Por qué arrojaría un error? Porque él va a buscar un parámetro o una columna, mejor dicho, en la posición 3. Y entonces el programa va a venir índice 1, perfecto. Y el índice 3 no va a encontrar. Entonces eso va a arrojar un error de índice fuera de rango, me va a decir. A tener cuidado. Y eso vamos a dejar acá también como regla. dto.ver comentario. Eso es el paso 3. Paso 1, iniciar la transacción y preparar el query. Paso 2, statement para la ejecución del SQL. El paso 3 es el seteo de los parámetros. Y ahora nos queda el paso 4. El paso 4 ya sería esto, la ejecución. Porque hasta este punto nosotros acá lo que hicimos fue ya pasarle todos los valores necesarios para que se pueda ejecutar. Entonces ahora lo único que resta es ejecutar. Entonces la ejecución sería ps punto y tenemos que invocarle al método execute query, execute update. Acá está. Este es el método al cual le tenemos que invocar para poder
realizar la ejecución. Y fíjense que este método que dice execute update me devuelve un valor numérico. Ese valor numérico es justamente el número de cantidad de filas que fue afectadas con la operación. Voy a volver a poner acá el valor. Bueno, así como está, fíjense, está el query y al ejecutar hay un error. Entonces, cuando existe un error, la cantidad de filas que se ejecutan, o sea, la cantidad de filas que fueron afectadas con este insert en forma exitosa es nula, no existe fila. Pero si acá le ponemos, creo que era comentario, fíjense que acá me dice que una fila ha sido afectado en forma exitosa. Entonces eso es lo que el execute update va a controlar con este valor numérico. Cuando existe un error o cuando no se pudo realizar la operación, la cantidad de filas que fue afectado con ese query va a ser nula. Sin embargo, si la operación fue exitosa, este execute update va a devolver mínimo un registro. Entonces, por eso es que esto lo podemos poner lo podemos encapsular en un bloque else if para hacer el control. Entonces, ¿qué control? Si la ejecución del execute update devuelve mayor que 0, esto sería lo que acabamos de representar nosotros con el ejemplo. Si después de ejecutar el execute update me devuelve mayor que 0, quiere decir que la operación fue exitosa. Pero si la operación no me devuelve mayor que 0, la operación tuvo un error durante la ejecución. Una vez que la operación haya sido exitosa, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Conexión, punto, transacción, tenemos que confirmar la transacción. Confirmar era commit. Una vez que hayamos hecho el commit, él tiene que retornar true, porque en este bloque estamos asumiendo que la operación fue exitosa. Sin embargo, si la operación fue errónea, sería conexión, punto, transacción, le invocamos al cancelar. Cancelar lo que hace es ejecutar un rollback por detrás. Commit era confirmar la operación y rollback es deshacer la operación. Y si hubiese algún error, si entra en este bloque, el return que tiene que devolver es falso. Este return que está aquí ya queda fuera de foco, lo anulamos. Si me sigue dando error es porque todavía no está cubierto la totalidad de los bloques en donde yo tendría que poner un retorno. ¿Por qué digo esto? Si la operación fue exitosa, va a retornar true. Si la operación no fue exitosa, va a retornar falso.
Pero si por algún motivo aquí no llega a entrar porque existe un error, va directamente a ser capturado en este bloque catch. Y entonces aquí es en donde también se tiene que agregar un return. Y el return evidentemente tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el catch es sinónimo de que hubo un error, ¿sí? Si llega hasta este punto, tal vez no sea un error, tal vez no se pueda realizar la operación porque no se dan las condiciones. Pero aquí si llega es porque hubo un error, hubo algún tipo de error. Y entonces el error siempre tiene que ser tratado como falso. Y aquí es donde también le ponemos a la variable un mensaje propio, si yo quiero ahora, o directamente puedo usar ex, que es la variable de tipo excepción, punto get mensaje. Lo que va a hacer es va a retornar un mensaje de cuál fue la excepción que se generó. Bien, y ahí estamos llegando ya prácticamente a la finalización de los pasos que tenemos que tener en cuenta para poder controlar o gestionar una operación de tipo query SQL. Y por último, que es muy importante que siempre nosotros agreguemos un bloque final. Este bloque final significa o representa un bloque que se va a ejecutar al término de toda esta operación. Después de que todo esto haya sido ejecutado, o sea en forma exitosa o en forma errónea, el programa va a venir y va a entrar en este bloque final. Y en el bloque final lo que normalmente se hace es se libera la memoria. ¿Qué memoria se libera? La creación de la clase de conexión genera una memoria reservada. El uso del prepare statement genera también una memoria reservada. Entonces esas memorias se liberan. ¿Cómo hacemos eso? La variable conexión punto, nosotros tenemos un método de cerrar conexión, y lo mismo también tenemos el prepare statement punto close. Entonces se cierra esto, se liberan estas memorias. Entonces esto nuevamente me pide que se encierre en un bloque nada más. Esto lo puedo dejar así nada más. Entonces esto se recomienda que se hagan de tal manera a que conforme yo vaya utilizando toda la conexión, yo ya vaya cerrando, y vaya cerrando también el objeto utilizado para hacer las operaciones, para que no quede en cola objetos que ocupen espacio en memoria en forma innecesaria. Bien, y ahora sí, señores, esto ha sido los pasos que nosotros debemos de seguir para poder realizar una operación de índole SQL. Repito, son 4 pasos fundamentales y cada uno tiene su regla que tenemos que cuidar. Cuidando esas reglas vamos a poder realizar sin mayores dificultades las operaciones. Y vamos a hacer algo. Yo lo que voy a hacer es voy a hacer el update en forma rápida, copiando estos bloques para que vean ustedes que prácticamente lo único que se cambian son el bloque número 1 y el bloque número 3. Los otros bloques prácticamente son bloques estándares que no se modifican. Entonces, ¿cómo hago eso en forma rápida? Esta es la llave que indica que este es el inicio del método. Entonces, perfecto. Entonces, a partir de aquí voy a copiar
copio y esta línea que está aquí lo reemplazo. Esto todo va a quedar igual, esto queda igual, esto queda igual, esto queda prácticamente igual. El paso 4 para abajo no se toca, no se modifica debido a que es un proceso estándar. Lo que sí tenemos que modificar es el query. Entonces, para modificar el query, repito, selecciono la tabla, clic derecho, script, y le digo que me prepare el script pero de la tabla update, el script pero de la operación update. Voy a preparar el query. Esto es lo que tiene que venir aquí en la condición. Cuido la sintaxis y ahí se terminó de armar mi query. Copio este query, estoy acá en el modificar y acá modificar debería haber dicho, eso fue un error mío. Bueno, volviendo al ejercicio. Primeramente, iniciar la transacción y preparar el query. La transacción ya está iniciada y acabo de preparar el query. En este caso, tengo el parámetro para la columna descript, el parámetro para la columna comentario y voy a necesitar el parámetro para la columna ID. ¿Por qué? Porque este es el filtro que yo voy a necesitar para que la operación se realice solamente por un registro. Si no hubiese un where, evidentemente el update se va a realizar por la totalidad de los registros y eso nosotros no lo queremos. Queremos solamente que se actualice un registro. Por eso es que tenemos que indicarle cuál es el ID de ese registro. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y el paso 3 es el que tenemos que modificar también. ¿Por qué tenemos que modificar el paso 3? Porque recuerden que el paso 3 es el seteo de los parámetros. Para el seteo de los parámetros teníamos que cuidar los tipos de datos e igualar los tipos de datos igualando a los datos de la tabla y tener cuidado con los índices de los parámetros. Índice 1 representa a la columna descript o la columna descript representa al índice 1. Índice 1 representa a la columna descript. El índice 1 está bien, perfecto. El índice 2 representa a la columna comentario. El método es el comentario. Pero ahora nosotros tenemos un tercer parámetro. Entonces lo que tenemos que hacer es agregarle un ps.set y acá tener en cuenta aquí la columna es el ID. Entonces, si mal no recuerdo, a la columna ID nosotros le pusimos serial y el serial por detrás lo que hace es ponerte un valor de tipo integer. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí, señores, es set in índice 3 y aquí sería dto.getID. Set in parámetro 3 y el parámetro 3, como estamos diciendo set in, estamos obligados a invocarle al método que devuelva un valor tipo numérico. Bien, esa es la modificación que tenemos que realizar para tener la sintaxis del update. Luego es lo mismo, no hay variedad o no hay variación, mejor dicho. Y por último, que es la operación más rápida de realizar, sería copiamos el bloque
Vamos hasta el eliminar y sería, en vez de hacer el update, esto directamente sería delete de la tabla public, todo esto borro menos el word. Así sería la sintaxis: borrame los registros de la tabla perfil de usuario donde el ID sea igual al parámetro. Paso número 1, ya lo hicimos, modificamos el query, preparamos el query. El paso 2 no se cambia, y el paso 3 ahora tenemos que modificar, seteo de parámetros. Nosotros ahora solamente tenemos un solo parámetro, entonces esto tiene que desaparecer. El índice tiene que ser actualizado. Fíjense que ahora tenemos un solo índice y nosotros en el eliminar directamente le pasamos ya un valor numérico. Entonces en vez de DTO getID tendría que venir esta variable aquí, que sería de esta manera. Se le setea el valor y luego se realiza el paso 4. Y repito, todo esto que está aquí por defecto están bien. Bien, entonces a lo que quiero llegar, señores, es dediquémosle el tiempo correspondiente para que ustedes puedan replicar esto que estoy haciendo. Voy a levantar ya dentro de un rato, o sea, ni bien cortemos la videoconferencia, ya voy a levantar al canal para que ustedes puedan descargarlo, para que puedan seguir y puedan codificar también sus ejemplos. Me gustaría que ustedes codifiquen esto y el proyecto todavía no levantar, para evitar, para darles un poco más de trabajo a ustedes, en otras palabras. Porque conforme vayan modificando, vayan tipeando, tal vez aparezcan dudas, ¿sí? Entonces podamos aclarar esas dudas. Pero si tenemos ya el proyecto todo con código, tal vez copiar y pegar sea lo más fácil, lo más rápido, ¿verdad? Y tal vez ahí no existan dudas. Y la idea es que aclaremos las dudas en este punto, porque repito, desde la siguiente sesión nosotros esto ya prácticamente vamos a darlo como asumido, y los ejercicios que vamos a hacer van a ser de inserciones de datos contra otra tabla. Entonces necesitamos tener bien claro todos estos bloques para que no nos tranquemos en las siguientes sesiones. Entonces, por ende, me gustaría que codifiquen, ¿sí? Que codifiquen y que salgan dudas y que puedan preguntar, ¿sí? Yo, a ver, el día miércoles o el día jueves tal vez podamos coordinar un horario en el cual ustedes me digan que van a poder conectarse y yo me conecto para aclarar las dudas correspondientes hasta este punto. Porque después de esto lo que viene son recuperar único y recuperar registros, que son prácticamente una copia. Esto es copiar y pegar y va a funcionar. Pero quiero que ustedes ahora mismo se centren en estas tres operaciones. Centrándonos en estas tres operaciones vamos por muy buen camino. Bien, de mi parte hasta aquí quiero llegar en cuanto a código. Ahora me gustaría, si tienen alguna consulta, alguna duda, quieren que repita algo, o vamos a dejarlo para el miércoles o para el jueves, dependiendo del día en que ustedes dispongan de tiempo, ¿verdad? Eso es, lo del miércoles y jueves es para no dejar las dudas para la siguiente para el siguiente lunes nada más, para que no se prolongue mucho nada más. Entonces el siguiente lunes ya avanzamos con otras
con la continuidad nada más. Tal vez existan dudas muy puntuales que podamos aclarar a mitad de semana y eso ayude a que ustedes avancen más rápidamente también esto. Voy a dejar de compartir. Ahora recién veo este que dice me subraya el resucit. Voy a dejar de compartir la pantalla.